Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento esta noche nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Según reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 6 pilotos y 3 ayudantes de buses han sido asesinados en los primeros 15 días del año. En el caso contra José Efraín Ríos Montt, juez de mayor riesgo, envía informe médico del INASIF a la Corte de Constitucionalidad para que determine si se presenta a la audiencia al juzgado. Otto Pérez Molina reacciona luego de que la Corte de Constitucionalidad reestableciera candados al presupuesto 2015 y dice que no entiende por qué la Corte un día dice algo y al día siguiente se retracta. La Procuraduría General de la Nación ha rescatado a 85 menores de edad tan solo en lo que va de este año 2015. Y en Venezuela escasean los alimentos. Empresarios aseguran que solo queda comida para abastecer 45 días. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. La PDH asegura que tan solo en lo que va del año, 8 trabajadores del transporte colectivo han sido asesinados en Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Procuraduría de los Derechos Humanos da a conocer que en una quincena ya van asesinados 8 trabajadores del transporte público urbano y extraurbano, 6 pilotos y 2 ayudantes. El viceministro de Gobernación, Edi Juárez, dio a conocer que se implementarán más cámaras de seguridad en la zona 6, donde ayer mataron a un piloto de tuk-tuk y de la ruta 96. En total, en estas primeras semanas han ocurrido un total de 14 ataques. Estos han sido principalmente en la zona 6. El transporte del tuk-tuk es uno de los que actualmente ha ido incrementándose mucho. Normalmente estos solo daban un servicio en lo que era el interior de la República, pero ahora ya tenemos dentro de la ciudad una buena área que cubren con los tuk-tuk. Nosotros hemos estado dando seguimiento el día de hoy. Lamentablemente, después del ataque, capturamos al significado de ese ataque y esperamos que podamos ir resolviendo la situación de la estructura que está extorsionando a los tuctuqueros de la zona 6. Sí, tenemos un repunte, podríamos decir, en el área de la zona 6, Santa Paz, un grupo de pandilleros juveniles que está extorsionando a esa área. Tenemos la información que se han estado moviendo algunos que operaban antes en la zona 18, que con el sistema de biovigilancias y las acciones que hemos tomado en la zona 18, pues ya tenemos un mejor control. Ahora nosotros ya estamos tomando todas las precauciones en el área de la zona 6, movilizando recursos para poder evitar que se sigan dando estos hechos. Sí, esa es una segunda fase que tenemos después de terminar. Nosotros ahorita estamos terminando la instalación en lo que es Misco, Villanueva, la zona 1, la zona 13, el tema que estamos ya instalando y después tendríamos que comenzar a instalar en la zona 6. ¿Sabe usted, luego de que el INASIF enviara un examen médico realizado al general retirado José Efraín Ríos Montt, este fue enviado a la Corte de Constitucionalidad? La jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado A de Mayor Riesgo, ya analizó el informe médico del general retirado Efraín Ríos Montt que el INASIF le realizó. La juzgadora comprobó que el estado de salud del ex jefe de facto no es el indicado, pero pidió a los médicos que continúen con sus evaluaciones hasta que puedan comprobar que Efraín Ríos Montt puede asistir a la audiencia ordenado por la Corte de Constitucionalidad, en la que se dictaminará que el juicio por genocidio no se puede retrotraer. El abogado defensor del general retirado dice que respetará lo solicitado
solicitado por la jueza. Será el INASIF quien va a determinar cuándo sea el momento oportuno, sin poner en riesgo la vida y la salud del general José Efraín Ríos Montt, quien va a informar cuándo es prudente y a poder llevar a cabo la audiencia. ¿Cuánto tiempo podría? Oiga, no hay un plazo. No hay un plazo, será el INASIF quien va a determinar específicamente ese extremo para poder llevar a cabo la audiencia respectiva. Queda entonces en manos del INASIF notificar a la jueza al momento oportuno para dar luz verde a la continuación del caso. Mientras esto suceda, la audiencia continúa suspendida y definitivamente. ¿Sabe usted? Una familia rusa fue detenida acusada de falsificación de documentos. 24 horas han pasado desde su detención y no han rendido su primera declaración. Luego de ser capturados en el kilómetro 23.5, ruta a El Salvador, en un lujo condominio, donde el Ministerio Público incautó 1 millón de quetzales, una familia rusa identificada como Igor Vladimir Rovich, el padre, María Irene Rodríguez, la madre, y la hija Anastasia Bitkova, de 23 años, comparecieron ante el juzgado B de mayor riesgo para la audiencia de primera declaración. La CICIG y el MP los señala de los delitos de usurpación de Estado civil y usos de documentos falsificados. La primera declaración no se pudo llevar a cabo, pues la hija del matrimonio, de profesión actriz, se sintió enferma. Uno de los requerimientos dentro de la diligencia correspondiente fue que una jovencita ciudadana rusa pues está padeciendo quebrantos de salud, entonces se coordinó con el INASIF y aparte de eso se está coordinando también con la embajada rusa, ponerlo de conocimiento, al menos se pone de conocimiento por si ellos en determinado momento quieren venir a entrevistar a los ciudadanos rusos. La madre confirma el estado de salud de la hija. Está en muy mal estado ella. No es cierto, entonces es una mentira. Anastasia está en muy mal estado. Ante esta situación, el juez Miguel Gálvez solicitó a médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evaluar el estado de salud de la señalada. Después de varios minutos, los médicos informaron que Anastasia Bitkova padece de personalidad bipolar, es decir, sufre cambios radicales en su personalidad. Una etapa de exaltación, se pierde contacto con la realidad y hay un montón conducta extravagante, extraña, pero la gente ya no está en contacto con la realidad. O puede irse al otro extremo, a una depresión severa, y por eso se llama bipolar, ¿verdad? Porque se puede ir a depresión o al otro extremo, que es una enfermedad del estado de ánimo. El juzgado autorizó trasladar a un centro asistencial a la acusada para el tratamiento médico y programó la audiencia el próximo miércoles para determinar si son ligados a proceso o no. Extraoficialmente se conoce que la familia rusa administraba una empresa de producción de papel y se vino huyendo tras cometer el delito de estafa en su país. Investigaciones señalan que actualmente en Guatemala la familia se dedicaba a la cinematografía. Tan solo en lo que va del año, la PGN ha logrado recuperar a unos 85 menores de edad. En lo que va del año, se han realizado 85 rescates de menores de edad por distintos rubros. Según la Procuraduría General de la Nación, en el 2014 se registraron 2.423 y en el 2013, 1.961 casos en los que menores fueron víctimas de abusos, maltrato o explotación. Es decir, que el año pasado la cifra aumentó a 462 denuncias más. Dentro de los datos estadísticos que tenemos, y ahí sí en general tanto de rescates como del área penal, tuvimos incrementos en los ilícitos de violación de los menores, niños, niñas y adolescentes, así como también por el delito de maltrato contra menores de edad, también por los delitos de trata de personas y hasta por sustracciones, y esa es la cantidad que tenemos nosotros, aproximadamente de 983 casos atendidos en el año 2014. Los departamentos que registran mayor incidencia en casos de abusos en menores de edad son Guatemala, Escuintla, Petén, Quetzaltenango y el departamento de San Marcos. En el caso de los niños migrantes no acompañados, la PGN aduce que en el 2013 se reportaron 2.796 repatriaciones. En el 2014 la cifra aumentó a 4.209 casos. Lo más alarmante es que en lo que va del 2015 se han deportado a 91 niños y adolescentes. Dentro de las estadísticas que presentamos en comparación del 2013 al 2014 son aproximadamente 1.400 rescates de diferencia con el año 2013.
y las que llevamos ya en el presente año son 81 aproximadamente. Según autoridades de la Procuraduría General de la Nación, el incremento de estas cifras se debe a que las personas se deciden a denunciar los abusos en contra de los menores de edad. Luego que la Corte de Constitucionalidad restableciera los candados al presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015, el presidente de la República pues hizo una crítica fuerte, asegurando de que no hay consistencia en cuanto a las resoluciones de la Corte. Luego que la Corte de Constitucionalidad restableciera la prohibición que los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones no hacer transferencias o disminuir su presupuesto, el presidente dijo que aunque respetaba la decisión de la CC, él se pregunta por qué un día dicen una cosa y al siguiente se retractan. Primero le quiero decir que somos respetuosos de las decisiones que tome la Corte. No entendemos por qué un día toman una medida y al día siguiente o pocos días toman otra, pero bueno, vamos a respetarlas. Le quiero decir algo, no teníamos ni la menor intención de restarle un solo centavo ni a educación ni a salud. Sabemos que son los servicios básicos, como no tenemos ni la menor intención de restarle recursos al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Comunicaciones, que sabemos que que prestan un servicio básico a los guatemaltecos. Así que independiente de lo que nos haya dicho la Corte, como gobierno central, no tenemos ninguna decisión de estarle restando recursos a esas carteras que son vitales para el desarrollo del país. La empresa portuaria Quetzal hizo entrega de 60 millones de quetzales al Estado de Guatemala, municipalidades y otros entes correspondientes a la distribución de utilidades del año 2014. Los ingresos de la empresa portuaria Quetzal, que tuvo el año pasado, ascendieron a los 121 millones de quetzales, de los cuales el 50% está destinado a la capitalización de la portuaria. En el acto participaron autoridades de la empresa portuaria junto al presidente Otto Pérez Molina. La portuaria trasladó 24.268.000 quetzales al Estado, así como 12.13 millones de quetzales a las municipalidades del departamento de Escuintla y 6.6 millones para el municipio de San José, en donde se encuentra ubicada la terminal marítima. Los ingresos brutos de la empresa portuaria Quetzal registraron durante el 2014 incrementaron en 9,34 millones de quetzales respecto al año 2013. Puerto Quetzal nos da una muestra más a todos los guatemaltecos, que es una empresa eficiente. Las noticias nacionales fueron presentadas por... Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para presentarles la discusión semana a semana de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Gracias, buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. Muchas gracias. Y don Pedro Trujillo, bienvenido también. Se me ha pasado el fin de semana rápido. Se te ha pasado rápido el fin de semana. Un poco molesto. 5 minutos, que era viernes. Suele ser así. Pero yo vi un meme hace pocos días, poco después del Año Nuevo, en que decía la figura que se apure la Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, es la única esperanza que nos queda. Señores, esta semana vamos a ofrecer un formato de programa modificado, porque queremos hacer análisis y discutir algunos de los pronunciamientos más relevantes que ha hecho el presidente Pérez Molina en su tercer informe anual de gobierno. Hemos elegido ciertos extractos de temas que nos parecen muy importantes y vamos a comentarlos rápidamente, a discutir sobre ellos después de escuchar al presidente, y vamos a volver sobre otro tema más. ¿Qué le parece, doña Paula Hurtado, si arrancamos? Me parece. Yo quiero presentar dos áreas de las que habló: hambre y desnutrición y competitividad. El presidente prácticamente desarrolló una exposición a partir de los pactos en los que descansaba su plan de gobierno y en los que ha afincado él también el trabajo de su administración. Hablo del pacto de hambre cero, para comenzar con este tema, en el que presenta el mandatario Pérez Molina como logros unos porcentajes más bien discutibles que elogiables de cuánto ha disminuido la desnutrición en los 166 municipios priorizados, donde se trata de combatir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, los índices de desnutrición crónica, y a partir de eso hablaremos, pero escuchemos antes qué fue lo que dijo el presidente al hablar de este pacto. En la primera encuesta de monitoreo se observó la disminución de 1.7% de la prevalencia de la desnutrición crónica, lo que gobiernos anteriores se habían tardado 15 años para alcanzarlo.
lo logramos en un año de intenso trabajo. Además, se redujo el 4.5% de la prevalencia de la anemia en los 166 municipios priorizados, lo cual repercutió en una disminución del 15% de casos por desnutrición aguda en el año 2014, reducción que se da por primera vez en los 3 años de mi gestión. 1.7 de reducción en la desnutrición crónica infantil. ¿Qué tiene que decir Pablo Hurtado sobre esto? Bueno, primero, si lo traducimos, menos de 2 niños de cada 100 es ahora, no tiene ahora desnutrición crónica que antes de que comenzara este pacto. O sea, resaltar cómo logró un porcentaje tan bajo, creo que más bien es una falla y debería el presidente reconocer que a pesar de todos estos esfuerzos, la institucionalidad, la coordinación con entidades no ha sido lo que ellos esperaban. Estoy segura que esa no es la meta que tenía el gobierno cuando hace este pacto como uno de sus grandes pilares. Y si quieren lo discutimos para después, pero creo que en total en el informe de gobierno hay que rascar demasiado, hay que levantar demasiadas piedras para realmente calificar de cambios, de logros trascendentales de una administración de gobierno. No, pero yo digo algo concreto, me parece a mí en que... desnutrición, Juan Luis, ¿cree usted que hay un logro ahí? A ver, el solo hecho de que se haya convertido en uno de los ejes de gobierno, a mí me parece que ese es un logro real. Es la primera administración que lo convierte en eso. La de Óscar Berché arrancó... ¿Eso debe haber sido hace 30 años? Yo sé, pero no se había hecho. La de Óscar Berché arrancó con una decisión de crear el sistema de seguridad alimentaria, pero en realidad solo creó la ley y no terminó poniéndolo en práctica. La administración de Álvaro Colom tampoco lo puso en práctica. A mí me parece que sí es meritorio de este gobierno que lo haya convertido en uno de los ejes fundamentales. Ahora, carezco del criterio técnico para decir si ese 1.7 del que nos habla el presidente es razonable. Significativo. Pero eso no lo sé, pero luego si es posible aspirar a mucho más en 3 años de gestión. No tengo el criterio para decirlo, pero yo sí rescato que este sea uno de los temas fundamentales de administración. Bueno, se puede aceptar que sea un eje desde la perspectiva de enunciado teórico del eje, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, oyendo al presidente, preguntas que a mí se me ocurrían, ¿cuánto nos ha costado eso? ¿Cuál ha sido la relación costo-eficacia? Porque si tú me dices a mí, hemos avanzado, aunque sea el 1%, y hemos invertido 2 quetzales, dice uno, puchica, con 2 quetzales... ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto hicieron? Si eso nos ha costado 800 millones de quetzales, uno dice, ¡oh, la verdad! Con eso casi podías haber adoptado a todos los niños. Entonces, no da cifra. Lo segundo, no da números. ¿Qué significa esto? Un 1,76% de 166 municipios son 2 municipios, ¿no? No, porque está... No, en municipio. Son 2 municipios. Si son, ¿qué? 100 niños, son 2. Entonces uno dice, ¿a qué costo y cuál es el número? El número, yo no entiendo. Y luego lo que a mí me falta es la línea de progresión. Sí. Es decir, este es el informe del segundo año, ¿de acuerdo? Bueno, dime cómo ha sido, porque si resulta que este año todavía estás peor que el año pasado y has gastado más, yo creo que faltan datos independientemente del valor que Juan Luis dice, es decir, bueno, qué bueno focalizarse en esto, pero faltan datos. En la encuesta que hacen para levantar datos cuesta más de 70 millones de quetzales. Una encuesta donde salen por todo el país a medir resultados. Es verdad, no es en esta de Hambre Cero, pero sí es en una encuesta de salud donde se ha criticado que han aprovechado para medir la popularidad del gobierno. Yo concuerdo con Juan Luis de que es un paso importante que un gobierno considere la lucha contra la desnutrición uno de sus ejes principales, pero también tengo que decir que carezco del criterio técnico para saber qué significa 1.7%. Pero carecer del criterio técnico no significa no estar capacitada para hacer preguntas. Y creo que las preguntas de Pedro son muy válidas. Ese 1.7%, ¿cuánto nos ha costado? Y hasta donde yo recuerdo, Paola me corregirá, Hambre Cero también era uno de los programas que tenía una de las más bajas ejecuciones en su presupuesto el año pasado, ¿no es así? No recuerdo porque los estábamos viendo por ministerio. Global. Y esto es un pacto interinstitucional, donde los ministerios... Donde convergen 3 ministerios al menos, ¿no? Convergen varios, inclusive de ministerios que tienen que aportar carreteras para que haya mejor infraestructura y más comercio y más actividad comercial, pero
el gran fallo de este programa, y no lo digo yo, lo admite el propio gobierno, ha sido la incapacidad de coordinar todas las entidades que estaban involucradas. A pesar de que se fueron un día, recuerdan ustedes, en 2012, la vicepresidenta, el presidente a convivir con una familia, los titulares de cada cartera tienen la orden de darle la prioridad, todo se queda en la orden y en el papel, y en la práctica los ministerios han podido hacer muy poco para cumplir con esas directrices de darle prioridad a este pacto. Hay una gran buena intención, pero las intenciones cuando se habla de salud y de vida de niños no bastan, porque desnutrición aguda se traduce en niños, en el menor de los casos, que tienen un futuro bastante limitado en desarrollo de capacidades mentales y físicas. En el peor de los casos, niños que mueren antes de llegar a los 5 años. Entonces no estamos hablando de buenas intenciones. Que ni Yo siquiera hay referencias a las concretos. metas del milenio, que era una de las referencias que se hacía en el gobierno de la UNE en algunas cuestiones. Cuando no se refiere uno a las metas del milenio, el cae la hora del informe significa que es mejor no contemplarla porque están muy lejos de ella. En fin, yo creo que faltan concretar. Claro, cuando un presidente dice el 1,77 de 166, que la prevalencia, el 4,5, al lector normal se tiene que parar y decir, para que voy a empezar a comprender lo que me estás diciendo, y uno se pierde. Yo creo que ahí hay más que decir, menos que elogiar que lo que el presidente quiere mostrar. Otro de los pactos que el presidente presentó fue el de fiscal y competitividad, pero intencionalmente lo convirtieron solo en competitividad porque hablaron del los puestos que ha ascendido Guatemala, 25 en comparación con el ranking anterior, de competitividad, de cómo se ha reducido el tiempo para inscribir una empresa, de cómo ha mejorado el clima de inversión en el país, de cómo hemos facilitado y nos hemos vuelto más atractivos para inversión extranjera. Habla el presidente de otros datos como estos que le voy a presentar, pero también quiero comentarle, después de escucharlo, lo que él no dijo en esa rendición de cuentas. En lo que se refiere a la economía, el 2014 ha sido un año importante y también bueno para el país. Las exportaciones aumentaron un 7.8 derivado de un mejor contexto internacional, y las acciones impulsadas en el marco de la agenda de negociaciones comerciales, tuvimos una mejora de un 5.4% en el ingreso de divisas por turismo, y esto fue el resultado de un incremento del más de 7% de visitas de turistas al país. En el año 2014 crecimos más de un 4%. Esto está por arriba del promedio de Centroamérica, de Latinoamérica y del promedio del crecimiento mundial. En su último informe, el Banco Mundial subraya que nuestro gobierno ha superado en el país 24 posiciones en su clima para hacer negocios y somos una de las 3 economías más reformadoras de América Latina, un proceso históricamente transformador. Vamos adelante, decía, en competitividad. El pacto fiscal no lo mencionó y era uno de los pilares de su plan de gobierno. El presidente pasó por alto hablar de cómo empieza su gestión con un intento de reforma tributaria que fracasa rotundamente, que ha llevado a sustituir a 2 jefes de la SAT, a su ministro de Finanzas, a intervenir aduanas, a imponer impuestos o a crear nuevos tributos, a suspender o a exonerar. Todo ese capítulo el presidente no lo menciona y yo al menos personalmente considero que es uno de los grandes fallas de su gestión, no poder poner orden, y cada vez se abre más su déficit fiscal y la administración de la recaudación no han conseguido ponerla en orden ni mejorarla, ni tan siquiera equipararla para las necesidades del Estado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Paola en materia fiscal, pero no le regateo mérito a lo que dice el presidente respecto del crecimiento económico del país, y creo que las fuentes que él utiliza para elogiar este crecimiento económico de Guatemala pues son razonablemente buenas. Lo que yo cuestiono en este caso es ese crecimiento del 4%, ¿qué significa verdaderamente en el contexto nacional? ¿Y qué significa para las personas en pobreza y en extrema pobreza? A mí me gustaría que el informe de gobierno no fuera una especie de autobombo o autoelogio, sino fuera realmente una presentación de este es el estado de situación del país. Y crecer un 4% con una tasa de natalidad del 2.5%,
me parece a mí que es crecer muy poco. Y luego, si se da la tendencia, por ejemplo, que el señor Piketty nos decía que en términos generales el crecimiento económico tiende a concentrarse los beneficios en el gran capital y no realmente a distribuirse entre la mayoría de personas, a mí me gustaría que me explicaran con claridad qué significó ese 4% para los guatemaltecos. ¿Más riqueza para quienes tienen más capital o significó mayores beneficios para un número amplio de guatemaltecos que lograron obtener una plaza de trabajo? Yo querría un informe que me aclare más la situación, más que tratar de ponerse medallitas aquí en el pecho. Claro, yo creo que la pregunta que planteas es válida, 4%, pero ¿qué significa 4% para las familias que están viviendo acá en la ciudad, en las zonas periféricas? ¿Qué significa? ¿Lo sienten esas familias o quién es el destinatario de ese 4%? En todo caso, yo voy a repetir acá lo que han dicho los analistas económicos que han llegado a diferentes programas con todos nosotros, y es que es hora de... ¿Cómo lo dicen? Es hora de decir que tenemos un crecimiento. 4% sostenido a lo largo de por lo menos 5 o 6 años no es más un crecimiento. Guatemala debe apuntar hacia un crecimiento que se sitúe por lo menos en el 7% para empezar a transformar esas realidades hacia las cuales apunta tu pregunta. Mira, el 4% me parece que es magnificar las cosas. Perú, que no ha avanzado tanto y ha avanzado mucho, creció en los últimos años entre el 8 y el 12, en los últimos 6 o 7 años. Eso es un crecimiento sostenido, como dice Claudia, que merece hacer algo. Lo segundo es que el crecimiento de la economía es irregular cuando lo traduces a sectores. O sea, el 4% es el crecimiento medio de la economía. Puede que sectores hayan crecido 12 y sectores que hayan sido deficitarios. Claro. Un análisis más detallado de ese tipo te hubiera dicho dónde se han concentrado, etcétera. Y además el tema de la inflación. Un crecimiento del 4% con una inflación del 5%, ¿para qué sirve? ¿Me dejas presentarte el audio de lo que dijo de inflación, que lo tenemos listo? Si nos lo puede poner producción, por favor. Es importante resaltar que la inflación durante el año 2014 fue de 2.9, el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años del país. Bueno, pues ahí te está diciendo, ¿no? Eso es cierto, pero también hay que reconocer que en buena medida hubo una manita de la situación del petróleo a nivel mundial, reduciendo los precios de la manera tan considerable en que lo hizo. Eso pues también echó una mano al gobierno, aunque yo vuelvo a decir, no le regateo méritos. Yo creo que esta administración, como la administración anterior, han logrado mantener a raya la inflación y las cifras macroeconómicas de Guatemala tienden a ser bastante estables. Sí, mira, es que todo es macro. Hay temas más. Si hemos crecido en exportaciones, deberíamos de analizar el índice que hemos tenido, el porcentaje de importaciones, y ver si ese crecimiento de las importaciones se ha reflejado en un crecimiento también de la recaudación fiscal, que ha sido pues, hasta menor, o no se sabe cómo ha funcionado. Yo creo que vuelven a jugar con las cifras. Sí puede ser verdad, o sí es verdad, no lo sé, sí le doy crédito al hecho de que se hayan limado ciertas cuestiones para ser más competitivos. Y entonces, por ejemplo, reducir los tiempos de apertura de empresa, pero seguimos teniendo unos valladares que todos los índices, el índice de competitividad nos pone como más duro. Es la dificultad de despedir, contratar por los temas de código de trabajo y temas también seguimos pagando la energía eléctrica más cara de la energía eléctrica más cara y la seguridad. Es decir, y eso va a ser difícil bajar. Ahora, toda la cuestión tramiticia, sí. Posiblemente puedes abrir una empresa en 2 horas, pero a lo mejor, o en 2 días, pero con lo que te cuesta de costos agregados, que por ejemplo se reducen en otros países, como es la seguridad o la flexibilidad laboral o otras cuestiones, en fin, no está desmenuzado. Como está presentando éxitos, evidentemente el desmenuce Pero Juan Luis toca algo que no hemos visto. Rinde cuentas jugando con cifras y presentándolo todo como logros. Yo creo que sería más eficiente para el gobierno hacer más un corte de caja, un estado de situación, como lo decía Juan Luis, donde fueran más honestos y se evitarían estos analistas que nosotros nos ponemos a regatearle sus logros, claro, porque no es necesario. Porque más bien un reconocimiento de sus fallas, de sus debilidades, de sus fortalezas y una rendición de cuentas más clara, más equiparada. A mí me interesa menos el reconocimiento de sus fallas y de sus debilidades, y me gustaría más que quien dirige los destinos del país dijera claramente, miren,
El desafío es de este tamaño. Este 4% que yo estoy contento con que lo hayamos tenido no es tan absurdamente insuficiente y se está concentrando en tales áreas de la producción y está beneficiando a solo tantas personas que en realidad los guatemaltecos tenemos que poner los pies sobre la tierra y decidir: o hacemos algo para crecer al 7%, como dice Claudia, durante 4 o 5 años consecutivos, o aquí nos vamos a mantener en las mismas miasmas en las que estamos desde hace cuánto tiempo. Pero hablar con más claridad, hablar con más integralidad a la hora de presentar la situación del país. Juan Luis, se le levanta a la gente si un presidente a estas alturas dice: lo que tenemos que hacer es reducir privilegios a ciertas empresas. Lo que tenemos que hacer para crecer es incrementar la base impositiva de la economía. Uno se levanta y dice: ¿y por qué no lo hace? Es decir, lo que no ha hecho, no lo ha hecho porque no le da la gana. También es injusto atribuirle a una persona y a 3 años de gestión los problemas estructurales que tienes más de medio siglo de estarlos afrontando. Pero hace mal él, primero al asumir que él iba a resolverlos, y hace mal al tratarlos de hacer creer que los está resolviendo. Y hace mal al ver que su informe de gobierno tiene que ser una especie de apología de sí mismo. Y de autobombo. Problema. Es que lo que pasa es que creo que Paola y tú tocan un tema que es muy importante. ¿Cuál es esa actitud de que él viene y presenta unos logros y luego una serie de analistas, comentaristas, periodistas vienen y empiezan a desafiar y a escamotear esos logros? Creo que la actitud debe ser diferente y realmente medir, digamos, en qué estado se encuentra el país y hasta de dónde queremos llevarlo. ¿Le sirve más la honestidad? El problema es que ellos no abandonan la actitud ni la personalidad de candidatos. Por eso la mayor parte de los gobiernos donde hay una democracia más eficiente se hace en el Parlamento. Y en el Parlamento los partidos políticos que tienen alternativas distintas como partidos políticos, sí se le levantan y le dicen: mire, señor presidente, usted está así de mal porque usted en su propuesta no tiene incluido A, B y C, que nosotros sí tenemos. Y entonces ahí el ciudadano va viendo qué alternativas se dan. Pero cuando un presidente se niega a dar el informe, aunque es legal, en el Congreso, y encima se gasta más de 200.000 que sale en cerrar con 3 anillos de seguridad el centro para que él hable allí, a mí eso me parece una nueva tomadura de pelo. Hablando de que hay una reducción del 1,77% del hambre, y para hablar del presupuesto tiene que gastar 200.000 y cerrar en 3 círculos el aplauso. Como usted ha podido ver en este programa de domingo a las 8:45, Pedro Trujillo y yo estamos prácticamente usando el uniforme habitual del programa, ¿verdad, Pedro? Tenemos casi el mismo saco. Es el único color que no nos asocian con nadie. Y lo único que nos hizo falta fue no habernos puesto la misma corbata. Nos hubiéramos visto verdaderamente uniformados. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Conjunto musical. Estamos de vuelta en este subprograma de resumen y análisis de noticias semanales. Hablamos sobre el informe del presidente Otto Pérez Molina en su 3er año de gobierno, y esto es lo que dijo el mandatario que se promocionó como el candidato de la mano dura. Escuchemos cómo promociona ese logro suyo de reducir la tasa de homicidios a nivel nacional. En materia de seguridad, logramos disminuir la tasa de homicidios de 39 observada en el 2011, de 46 observada en el 2010, a 31 por cada 100.000 habitantes ahora en el 2014. Para avanzar en seguridad nos hemos preocupado por reestructurar, mejorar, fortalecer y modernizar el recurso humano de la Policía Nacional Civil, garantizando su profesionalización con el respaldo de universidades privadas y la Universidad Nacional, así también como impulsar medidas de modernización tecnológica que nos llevaron a implementar un sistema de videovigilancia. Guatemala cuenta ya con más de 34.000 agentes de policía activos, y antes de que termine el mes de febrero del año 2015, habremos graduado las promociones de las sedes regionales de la Academia de Salamá y de Huehuetenango para alcanzar y superar la promesa de campaña de aumentar la fuerza policial a 35.000 efectivos.
Ni siquiera el más crítico del gobierno del Partido Patriota puede regatear este mérito que ellos tienen. Se ha reducido la tasa de criminalidad. Es cierto que dicen que 31 está muy por encima de la media latinoamericana, pero que este gobierno da pasos hacia adelante, que le reconocen que ha mantenido y ha llevado sobre la marcha políticas que implementó el gobierno de Álvaro Colón, que usted recordará fue cuando realmente se experimentó la dramática baja en tasa de homicidios. También se le reconoce al gobierno de Otto Pérez Molina los avances que hay en esa reforma policial. Hay un punto de debate del cual se ha hablado un poco, se los voy a mencionar para que ustedes hablen pronto. Hay 34.000 policías, es el aumento más significativo que se tiene en los últimos años. Se entró prácticamente con 19.000, de 19.000 para 34.000 son 15.000, prácticamente la duplica. Pero se ha dicho poco que para llegar a tener ese número de agentes en la calle se ha reducido su tiempo de preparación. De 10 meses, los agentes han pasado a graduarse en 6 meses. ¿Qué tienen que decir sobre eso? Lo primero que tengo que decir es que encuentro positivo que por 5º año consecutivo el Estado de Guatemala, con 2 gobiernos distintos, haya logrado mantener a la baja el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso es positivo. Encuentro positivo respecto de este gobierno en concreto que hayan hecho esfuerzos por reestructurar el sistema de seguridad. Me parece que da frutos. Creo que todo eso es plausible. Ahora, voy a usar una pregunta que habitualmente hace Pedro. ¿A qué costo? Porque si nosotros, como periodistas, hemos descubierto, por ejemplo, que de una partida, de una asignación de más de 500 millones de quetzales, 33 millones de quetzales asignados a ciertas empresas, es demostrable que por lo menos 10 de ellos fueron saqueados del Estado, ¿a qué costo me están dando a mí estos resultados? Todos estos méritos de los que se ufana el presidente se empañan enormemente por la gran cantidad de corrupción que vemos en el Ministerio de Gobernación, desde la contratación de cárceles, la existencia, que solo la logró la Comisión Internacional contra la Impunidad, descubrir que existía una red criminal encabezada por un reo de gran peligrosidad que cobraba por el traslado de reos de una cárcel a la otra. A ver, ¿a qué costo me está diciendo el presidente que se están logrando estos hechos que yo celebro? Y le felicito porque los haya alcanzado. Pero, ¿cuánto se roban y cuánto dejan? Esa es la pregunta en concreto. Yo creo que habría que matizar, para la audiencia que no lo recuerda, el presidente presentaba ese informe horas después de que el director de apoyo y logística de la Policía Nacional Civil había finalmente dimitido después de que Contrapoder y el periódico demostraron cómo estaban saqueando millones de quetzales en la policía con servicios fraudulentos, solo para que tengan claro el panorama. No le voy a regatear el descenso de la tasa de homicidios, tampoco de la fuerza policial, pero creo que el punto allí es la corrupción de la policía. No solo por ese caso, sino porque la ciudadanía no tiene confianza en sus autoridades, no tiene confianza en que lo tenga un policía. Hay policías destituidos, todos los meses vimos a lo largo de 2014 policías destituidos por participar en actos de corrupción o criminales. Esa es como una de las grandes deudas o pendientes de esta administración. Pero, insisto, los resultados son poquitos. En la ciudad capital hay la tasa es de 18 homicidios por diarios. Eso es altísimo y ese no fue el ofrecimiento. No nos dijeron, señores, vamos a rebajar las tasas de homicidios nacional, pero en la capital vamos a seguir viendo 18 muertos diarios. La capital es la gran asignatura pendiente en esta administración y sigue siendo tan peligrosa como en 2002. Y un paréntesis en esto, este año experimenta esa capital todo lo contrario, un alza en su tasa de homicidios de 69 por 100.000 habitantes pasa a 75. Altísimo. En pocas palabras, en la capital aumenta esa tasa, aunque a nivel nacional ha bajado. Miren, no caigan en la trampa de las estadísticas. Bajar, no hemos bajado de 39 a 31, hemos bajado de 39 a 31 en los 3 años. Así es. Entonces, hemos bajado de 34 a 31. Es decir, no hemos bajado. Porque si el crecimiento ha sido 2.5, lo que pasa es que los 300.000 niños que han nacido no matan todavía. Eso es lo que nos dice la estadística. Nacen 300.000 niños, tenemos el mismo número de crímenes, luego se reduce la tasa a 3 puntos, ¿no? Eso es lo que dice la estadística. Bueno, sí, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando se comparan por cada 100.000, es una trampa. Y es una trampa doble. Primero, ¿desde cuándo no hay un censo fiable en Guatemala? Sí, yo sé. Desde el 2002. O sea, llevamos, ¿qué? 13 años sin censo. Luego son números
que nos estamos proyectando. Pueden estar bien, pueden estar bien. Pero además, el número de víctimas de este año es muy parecido al del año pasado. Creo que son 150, 160 menos. Entonces, punto número 1. Si tú divides el número de muertos entre 365 años, te sigue dando 15.9. Y si divides los muertos de este año entre 365, te sigue dando 15.7. Conclusión, diariamente asesinan al mismo número de personas. Claro, es que somos más habitantes y porcentualmente hay menos. Claro, y si el año que viene todos tenemos mellizos, bajamos la cifra, claro, pero siguen muriendo los mismos. Es una trampa, es una trampa política. ¿Y si le un cantamos? país... No, hombre, es que, claro, él lo presenta. 5.900 crímenes significa que no ha habido una política... Hay una tendencia medida. Por ejemplo, yo confío, ¿medida cómo? yo confío en la metodología de CABI, donde te demuestra realmente un descenso en la tasa Pero no te de estoy diciendo cómo es el descenso, Paula. El descenso es... Suponemos... Sí, pero el crecimiento tampoco es tan alto como para afectar esa tasa, no lo sé. Pedro. Entonces, como no lo sé, yo no lo sé. ¿Tú sabes cuál es el crecimiento? Se supone que es entre 2 y 2.5. Sí. Pero entre 2 y 2.5 hay 300.000 habitantes de más. Entonces, no se sabe. 300.000 habitantes de más son 3 puntos. Es que no se sabe. Pero lo que sí es cierto es una cosa. Perdón, que yo tengo varias cosas que decir. Lo que sí es cierto es una cosa. Están asesinando prácticamente al mismo número que el año pasado. Un poquito menos. Eso sí es cierto. Pero no hay que ser tan elocuente. No hay política de... Segundo. Esto no es una reforma policial. Esto es un maquillaje policial. Una reforma policial tiene medidas profundas. Y aquí no se está reformando nada. La calidad del policía no ha sido evaluada. Aunque ustedes han dicho de 9 a 6 meses... Es mucho. Países. Eso es una alerta. Hombre, claro que es una alerta. De 10 a 6 meses de preparación. Países mucho más grandes que el nuestro tienen una academia de policía. Porque no es rentable. Una. Aquí tenemos 3. ¿Qué ocurre? Que la calidad de Sololá, la calidad de Zacapa o la calidad de Mazatlán es la misma calidad de aquí. Porque si tú de 9 bajas a 6 y encima haces 3 centros, significa que aquí no hay calidad suficiente en este país para tener tantas cosas. De hecho, las universidades que tienen sedes centrales, en sus sedes locales, no tienen esos profesores. Entonces, el tema de la calidad aparece, pero hay más. Resulta que somos un éxito y no hay gasolina para la policía. Ajá. ¿Dónde está el tema de prisiones? Aquí, el martes se habló, sin ejecutar, gobernación, 300 millones en infraestructura de presidio. ¿Qué pasa? ¿Es una seguridad o qué? No pudieron. Bueno, y eso no es seguridad. Es decir, no estoy diciendo que... Claro, el logro es... De 2 muertos a 1 es un logro. O sea, ahí no hay discusión. Pero de 1 millón de muertos a 999.000 es un logro. Pero estamos igual de mal. O sea, aquí, para ser un gobierno de mano dura, es igual que era con el hambre, ¿verdad? Este eje, que era un eje primordial, es un auténtico fracaso en un análisis más macro. Es un éxito para el que no matan, pero no es un éxito en seguridad con ese boato, con esa profundidad que el presidente presentaba. Vamos a escuchar 2 frases más del presidente cuando se refiere a los índices de hechos delictivos, pero también en relación a su meta de criminalidad ya superada. Los hechos delictivos contra el patrimonio han disminuido en un 31% durante los 3 años de mi gobierno. Hemos logrado disminuir en 36% el número de vehículos robados. Una tercera parte de los vehículos que se robaban antes de que asumiéramos en el gobierno ha disminuido en estos 3 años. El robo de armas ha bajado en un 15%. Ha disminuido en un 12% el robo a comercios, en un 18% el robo a peatones y en un 61% el robo y el asalto a turistas. Hemos superado la meta que habíamos previsto, llegando en el 2014 a 185 hechos delictivos por cada 100.000 habitantes, lo que marca una tendencia sostenida hacia la baja de 217 que encontramos en el año 2011 a 185. Repito, reducción en robo de vehículos, robo de comercios, robo de residencias y asalto a peatones. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Mira, es que es lo mismo, Dios me libre. Claro que hay reducción de vehículos, porque cada vehículo nuevo que te compras, tú mismo lo aseguras y pones ¿cómo se llama? Un GPS ahí. ¿Qué pasa? Que el gobierno ahora está buscando vehículos y en domicilios igual, porque la gente, lo que no dice es cuánto se ha incrementado
los seguros en vehículos y cuándo se ha invitado la seguridad en las casas. O sea, que se están llevando ese mérito. Hombre, por Dios. Y ahora se roba menos en residencia. Claro, porque la gente ha aprendido y el año que viene se va a robar menos. Porque ahora tú tienes, no hay a la casa... Pero no le otorgas ningún crédito. Sí, por ejemplo, en la reducción de delitos sí. contra propiedad privada, decía el presidente. Un 30% en vehículos, 12% en comercios, una reducción significativa en asaltos a peatones. ¿O puede ser ese subregistro? Pregunto yo. Mira, pueden ser las dos cosas, Juan Luis, pero esto iría... O sea, yo no le puedo dar crédito a esa cifra absoluto. Entiendo que puede haber un crédito relativo. Si a mí no me dicen, mire, hemos reducido en 33% el número de vehículos, se han incrementado en 80% los seguros y el detector en vehículos. Claro, obviamente, claro. Pero realmente, ¿cuánto? ¿Me entiendes el punto? Otro ejercicio sería este análisis si el presidente de la República abriera e hiciera públicas también sus datos. Porque es que a todos los datos que él revele podemos hacer este mismo juego. Salvo uno, que no lo dice. Falta. Hemos encontrado 200 vehículos que se habían robado. Bueno. ¿Cómo que hemos reducido en 33 el número de vehículos? ¿Cómo se reduce el robo de número de vehículos? Ahora, si tú me dices, de 1000 vehículos que se han robado, hemos encontrado 999. Yo aplaudo. Pero ¿qué dicen ustedes de esa cifra bruta de 217.000 hechos delictivos reducida a 185.000, dijo el presidente? ¿Esa les parece a ustedes una cifra significativa y fiable? Es una gran bolsa de hechos delictivos que no sé 30.000 hechos delictivos que desaparecieron. No sé qué hay ahí. No sé si es que no le robaron a alguien los aretes caminando en la calle. Lo que sí es cierto es que los robos de celulares que vimos en 2012 han disminuido, al menos el boca a boca de que me robaron el celular en un semáforo. Parecen haberse reducido. Pero esto es como un globo, ¿no? Disminuye la criminalidad en cierto delito y aumenta en otra. La gente no dejó de ser ladrona porque sí, o sea, está ganándose la vida de otra manera porque se han puesto ciertos obstáculos en ciertos hechos criminales. Yo no voy a regatearle el mérito que el presidente muestra. Lo que voy a cuestionar es de qué me está hablando y cuál era la base y cuáles son los delitos. Un gobierno allí. más abierto en sus datos. Mira, era como cuando decía, hemos reducido la muerte de niños por desnutrición. Ok, cuando un niño se muere, no se muere por desnutrición, algún niño se muere por infarto, neumonía. Por hambre, por neumonía, eso se contabiliza como neumonía, como infarto o como hambre. Enfermedad diarreica o como claro. Entonces, sí, hay mucha razón en eso. Vamos a la pausa comercial. Ya, pausa. Vamos a la pausa ya y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45, domingo a las 8:45. Vamos a escuchar en este momento qué dijo el presidente de la República sobre el tema de la educación pública en nuestro país. Adelante. Podemos decir que dimos un paso trascendental en mejorar nuestro sistema educativo. En el año 2014 tuvimos la oportunidad de graduar la primera promoción de 3.456 bachilleres en ciencias y letras con orientación en educación, quienes en este mes precisamente estarán ingresando a la Universidad de San Carlos con el convenio entre el Ministerio de Educación y la universidad para culminar sus estudios como profesores de educación primaria. Atendimos la infraestructura de 3.230 establecimientos educativos. Por supuesto, nos falta muchísimo que hacer porque son casi 36.000 centros educativos que sabemos que tenemos que reparar, que reconstruir y que dignificar. Estamos conscientes de las graves necesidades que hay en nuestras escuelas. Esto representa uno de los retos más grandes para el país y sigue siendo, y lo reconocemos, uno de los principales rezagos. Ahí por lo menos el presidente está admitiendo que puede echarse muchas flores respecto a la puesta en práctica de esa modificación en la carrera magisterial, que yo también pienso que a mediano plazo va a traerle beneficios al país. Pero ahí el presidente está diciendo, la verdad es que las escuelas están destruidas, muchas de ellas, nos hacen falta implementos.
Pero dan ganas de cuestionarle. ¿Y entonces por qué se gasta 75 millones de quetzales en unas mochilas que tienen por adornito el color de su partido? Pero te lo digo de otra manera. ¿Te das cuenta el reporte de reconstrucción en San Marcos respecto de escuelas? Es que no han sido reconstruidas ni siquiera el 10% de lo que fue destruido. Hay 441 escuelas dañadas y el reporte que entregan es que han sido apenas reconstruidas pues menos de 100, menos de 50. A mí me preocupa menos la infraestructura, aunque es penoso que una niña escriba sobre una caja de madera en su primer día de clases, como la calidad de la educación y el profesional que aspiramos tener como la cadena educativa. Está en pañales la educación, está terrible, pero no creo que haya un logro mayor que la reforma a la carrera magisterial, como ese paso que dio el país, aunque sea cortito y en solamente un área, pero eso es lo que este país necesita. Cambios trascendentales en educación para cambiar generacionalmente todos nuestros problemas o la mayoría de ellos. Pero haría falta también que el presidente dijera, junto a todo esto, miren, para reparar las escuelas, el presupuesto sería de tanto el que se requeriría. Y se requeriría que lo vigile una comisión de tal tipo para que no echemos la gata a retozar los funcionarios con esa reconstrucción de escuelas. Se requeriría tanto en realidad para construir y poner en marcha los institutos públicos, porque el Estado tiene una deuda gigantesca. Pero no hay institutos de secundaria en el país, en muchísimos municipios del país. Hay una gran población que está desatendida. Hace falta que se diga digamos que se presente integralmente la situación de la educación pública. Yo estoy sustancialmente de acuerdo. Aquí hay un avance enorme y trascendental con la reforma educativa que se verá cuando se tenga que ver, y eso, como dice Paola, va a tener incidencia futura, y yo estoy de acuerdo, pero hay una pasividad, una falta de entrarle. Ya sabéis cuál es mi opinión, porque va a ser una pelea con el sindicato magisterial, y entonces nadie quiere agarrar la pacaya que dice Juan Luis. Decir, bueno, las escuelas cuestan 1.000 millones, pero el día que digas eso y diga que hay 1.000 millones, el sindicato va a decir que quiere 10, y entonces te metes una para aumento salario. Es otra historia. Entonces no va a haber un gobierno que le entre mientras existan estos sindicatos que presionan de esa manera. Me quedo con el marco teórico de la reforma como un elemento futuro, y lo demás, pues a ver qué pasa. Hay una serie de frases que el presidente de la República pronunció a lo largo de este tercer informe de gobierno el pasado día miércoles 14 de enero, en el que cumplió 3 añitos de estar en el poder e inició el último año que le queda. Y el primer aniversario del harinazo. Vamos a escucharlas en este momento, esas frases, y vamos a hacer comentarios sobre ellas. Mire usted, ¿qué dijo el presidente? Y quiero aquí agradecerle públicamente al esfuerzo hecho por la señora vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, por todo el equipo de trabajo, el gabinete, ministros, secretarios, viceministros, en una de las promesas básicas de campaña, que fue la seguridad. Algunos nos han preguntado, precisamente en uno de los medios Regina, es que no tiene sentido que las pongas todos de corrido. Vamos con la vista. Me dijo, mire, algunos preguntan qué pasó con la mano dura. Y hoy les quiero decir que muchos pensaron que la mano dura es que actuáramos al margen de la ley. Que muchos pensaron que íbamos a hacer limpieza social. Aquí está la primera frase del presidente de la República. Le da un agradecimiento, en primer lugar, por supuesto, a la vicepresidenta, que necesitaba más pestañas para que se le abanicaran los párpados de una manera, es que casi puedo decir que se sonrojó, ¿no? Yo lo único que tengo que decir sobre eso es que no recuerdo que Álvaro Colom le haya agradecido de la misma manera al doctor Rafael Espada todo su esfuerzo, todo su empeño para llevar adelante la tarea de ser vicepresidente del país. Yo sentía que en cualquier momento iba a ser, ay, demasiado. No se preocupe. Esa sonrisa tan creo que alegre de ella, ¿no? Esa frase debería de estudiarse por expertos de semiología, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay dos lecturas. A ver. La lectura de un agradecimiento conjunto a todo el gobierno, que luego lo extiende a su equipo, pero yo la entiendo, pero eso es como yo la interpreto. Entiendo que puede haber dos.
como un agradecimiento muy especial. Y creo que se sale de contexto habida cuenta el momento político sentimental del país. Entonces, hubiese sido más prudente en este momento y en esta situación evitarlo y buscar otra fórmula en la que se incluyeran todos. Pero es una opinión, entiendo que puede tener otra interpretación. Vamos rápidamente a otra frase del presidente, una en la que se refería al verdadero concepto de mano dura. Vea usted. En una de las promesas básicas de campaña, que fue la seguridad. Algunos nos han preguntado, precisamente en uno de los medios de comunicación que tuve una entrevista, me dijo, mire, algunos preguntan qué pasó con la mano dura. Y hoy les quiero decir que muchos pensaron que la mano dura es que actuáramos al margen de la ley, que muchos pensaron que íbamos a hacer limpieza social, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales. Y precisamente la mano dura está en mantenerse dentro de lo que la ley establece, cumplir con lo que la ley dice, respetar las instituciones de justicia, coordinar y fortalecer. Y aunque a veces algunos dijeran con un presidente, con un general retirado del ejército y con un oficial estando al mando del Ministerio de Gobernación, aquí vamos a ver limpieza social. Y hoy les digo con toda solvencia, hemos bajado y disminuido los hechos delictivos apegados a la ley y lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Y esa es la mano dura de la que nosotros hablamos. Esa me parece una de las frases más importantes de su discurso y creo que tenemos muy poco tiempo acá para analizar todo lo que significa. Lo que yo puedo decir es que de los últimos 3 presidentes, Otto Pérez Molina es el que se encara directamente a hablar de un problema que ha marcado prácticas de la Policía Nacional Civil y de las fuerzas de seguridad. ¿Sabes qué hubiera agregado? Dada el clamor que vemos a menudo de la población de que se ejecute a los criminales, ni este gobierno ni ningún otro debe recurrir a esas prácticas para llevar a cabo políticas de seguridad. Eso para es una frase solo importante. para atornillar un poco. ¿Algo que decir, Pedro? Que estoy de acuerdo, pero que se le olvida la matanza en Huehuetenango de 11 inspectores de policía por robar droga, la matanza de la policía entre ellos por robar droga en Puerto Quesal, el atentado contra Jairo Orellana que murieron 12 y algunos más. La masacre de Totónica. Y la mano dura, efectivamente, él la define así, y yo la creo, pero es que no ha existido. Claro. Ese es el otro pero problema. Es importante que como presidente asuma ese liderazgo y lo diga de esa manera. Señores, hemos llegado al final de esta emisión de domingo a las 8:45. Es una pena porque había frases que valía la pena también someter a discusión. El año de la no violencia. El año de la no violencia, como el anterior fue el año de la 2015. Transparencia. Pues como el de la no violencia, como el otro fue va a ser terrible. O el asunto del presidente de las verdades, el presidente que no nos viene a dar cuento. Vamos adelante. Vamos a despedir aquí esta emisión de domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted una feliz y reparadora noche. Que mañana vuelva a acompañarnos, por supuesto, a las 8:45.